Buenos días. El día de hoy vamos a dar respuesta a los casos clínicos que se habían planteado en el taller de electrolitos dentro de la actividad educativa de deshidratación y trastornos electrolíticos en la persona adulta. Vamos a realizar lectura a los casos clínicos problema y vamos a ir discutiendo las respuestas de acuerdo a uno de los estudiantes que envió la resolución de los casos. En el primer caso, tenemos un paciente de 68 años de edad masculino que procede del área rural del municipio de Charta. Es agricultor, tiene los antecedentes ahí anotados que son hipertensión arterial en tratamiento con losartán, metoprolol. Tiene un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, náusea, vómito, en 4 ocasiones en las últimas 24 horas, adicional a deposiciones líquidas sin características sanguinolentas. En las últimas 12 horas se refieren 6 deposiciones. Además de ello, el paciente ha referido oliguria y coluria. Manifiesta igualmente debilidad muscular y fatiga. Al examen físico de ingreso se presentó con una presión arterial sentado de 120/68 y una presión arterial de 104/54. Si ustedes ven, hay un descenso de más de 10 puntos en la presión arterial diastólica, por lo tanto evidenciamos un cuadro de hipotensión ortostática. Adicionalmente, presenta una frecuencia cardíaca de 118, es decir, está con taquicardia sinusal y una taquipnea con una respiratoria de 22. El peso anotado de este paciente es de 55 kilos. El examen físico por sistemas llama la atención un abdomen blando, sin masas, sin irritación peritoneal y un examen neurológico dentro de límites normales con una fuerza muscular simétrica. Por otra parte, planteamos entonces, en relación al caso anterior, estas preguntas. ¿Qué grado de deshidratación presenta el paciente? Acá la persona que respondió muy bien responde que el paciente cursa con una deshidratación grado 3, básicamente manifestando en una disminución en la diuresis, un gasto urinario subjetivamente disminuido, a lo que llamaríamos oliguria, aunque lo ideal, ustedes saben, es cuantificar la diuresis y estimar un gasto por debajo de 0,5 cc kilo hora para hablar de oliguria. Y la presencia de hipotensión ortostática también nos define la deshidratación como grado 3. ¿Por qué es importante estimar de manera clínica en el abordaje inicial un grado de deshidratación? Para poder cuantificar la magnitud de reposición de líquidos que vamos a ofrecer. En este caso, si asumimos que la deshidratación es grado 3, diríamos que el paciente tiene un déficit de agua de alrededor del 9% de agua corporal total. Recordemos que el agua corporal total se calcula de acuerdo al género, a la edad y al peso del paciente. Para este caso, el paciente presenta una agua corporal, por ser hombre anciano, del 50% de su peso. Entonces decimos que los 55 kilos de peso multiplicados por 0,5 o el 50% equivaldrían a 27,5 litros. Como estamos afirmando a través de la clínica que la deshidratación es grado 3 y que su déficit es del 9%, entonces calculamos el 9% de 27,5 litros, lo cual nos da 2,4 litros o 2.400 mililitros. La clasificación que habíamos presentado de deshidratación de manera clínica nos habla que para un paciente con una deshidratación grado 3 usualmente vamos a estimar una reposición en 4 horas y en el 50% de ese déficit lo vamos a administrar en la primera hora. Es decir, en el caso de este paciente, la orden médica sería administrar un bolo de lactato Ringer de 1200 mililitros en una hora y continuaríamos a 400 cc por hora por las siguientes 3 horas. Es decir, en 4 horas estaríamos reponiendo más o menos el déficit estimado. ¿Cuáles exámenes son importantes solicitarle a este paciente? Como es un paciente adulto mayor que presenta una deshidratación severa y generada por unas pérdidas gastrointestinales, pues tenemos que evaluar la magnitud de esa deshidratación o las complicaciones que esa deshidratación ha presentado en el paciente, si hay alteraciones electrolíticas y la etiología de esas pérdidas. Entonces acá falta el coproscópico, pero los demás exámenes están muy bien identificados, que sería un examen de orina para mirar densidad, un cuadro hemático, mirar si hay leucocitosis, anemia, trombocitopenia. Recuerden, por ejemplo, que hay bacterias como la salmonella que puede cursar el paciente con una gastroenteritis severa y citopenias. Azoados, BUN y creatinina para estimar si hay déficit de perfusión renal que llevara a una falla renal prerrenal
y alteraciones electrolíticas, entonces vamos a solicitar sodio, potasio, cloro y eventualmente magnesio. ¿Qué pasó con el paciente? Entonces tenemos 2 horas después de la atención inicial, llega el reporte de electrolitos y de laboratorios. Tenemos una hemoglobina de 13,2, una ligera leucocitosis de 12.300, con unos segmentados de 88% de unas plaquetas en rango normal. El nivel de BUN está elevado, está en 34 y una creatinina también elevada de 1.3, sin que conozcamos una creatinina basal. De todas maneras es llamativa la elevación de azodados y si dividimos el BUN sobre la creatinina, es decir, tenemos una relación BUN sobre creatinina mayor a 20, podríamos estar hablando de que hay una falla renal prerrenal. El coproscópico no tiene hematíes, no tiene sangre, no tiene leucocitos, solamente se habla de la flora bacteriana aumentada. Los electrolitos nos reflejan un sodio de 133, está disminuido porque está menor a 136, y un potasio también disminuido porque está menor a 3,5. ¿Qué interpretamos entonces de los resultados de los laboratorios? Acá el estudiante nos identifica neutrofilia, BUN elevado, creatinina elevada, flora bacteriana aumentada, hipocalemia moderada e hiponatremia. Sin embargo, los invitaría a definir un poco mejor ese listado de problemas, básicamente hablando de que el paciente cursa con una deshidratación grado 3 por pérdidas gastrointestinales, que tiene una gastroenteritis de probable origen viral, dado que no hay disentería, parásitos intestinales o un copro que nos hable de inflamación, es decir, no hay hematíes ni leucocitos, una falla renal aguda, CADIGO 1, de origen prerrenal, la relación BUN-creatinina nos da más de 20, la hipopotasemia moderada y la hiponatremia leve de etiología hipovolémica. Por tanto, el manejo pues estrictamente va a ser la hidratación, que ya lo hemos calculado y administrado previamente, y luego dejaríamos una tasa de líquidos basales más o menos a 30 cc por kilo por día. Sin embargo, como el paciente presenta una una hipopotasemia moderada, pues vamos a tener que dar una administración de potasio. Entonces, vamos a ordenar en este caso, después de la hidratación, los líquidos endovenosos de la siguiente manera. Tenemos que recordar unas leyes del potasio. Como tenemos un paciente que inicialmente lo estamos atendiendo en un servicio de urgencias, probablemente en un nivel de baja complejidad, pues tenemos que recordar que por una vena periférica nosotros no podemos preparar mezclas que tengan más de una ampolla de catrol en 500 de solución salina, es decir, a una concentración de no más de 40 miliequivalentes por litro. Y que la velocidad de infusión no debe ser más a 4 miliequivalentes hora o 6 miliequivalentes hora, porque vamos a generar un aumento en el riesgo de flebitis química. Para este paciente, ¿qué vamos a hacer o qué esperaría yo que hubieran ustedes resuelto? Primero, que prepararan la mezcla tal cual como mandan las leyes de potasio, una bolsa de 500 de salina normal o de lactato más una ampolla de catrol en cada 500 y lo pasamos a 100 cc por hora. Eso nos da una concentración de infusión por hora de potasio de 4 miliequivalentes hora de potasio. Cuando yo digo que una ampolla de catrol, es decir, 20 miliequivalentes de potasio, están en 500 cc de solución salina, si yo estoy administrando 100 cc, pues solamente estaría pasando 4 miliequivalentes por hora. De ahí sale este mágico número de la infusión de potasio por hora. Adicionalmente, como es un paciente que tolera vía oral, a pesar de que tiene gastroenteritis, podría yo administrar una ampolla de potasio vía oral, ya sea en jugo de naranja o el elixir de potasio o el cloruro de potasio o ion K en jarabe a una tasa de 10 cc cada 8 horas. Recuerden que la biodisponibilidad del potasio oral es muy alta, casi el 100%, y por tanto nos permite administrar una reposición de potasio de una manera efectiva. ¿Cuántos miliequivalentes de potasio le estaríamos reponiendo al paciente en 24 horas con esta mezcla? Si decimos que 4 miliequivalentes endovenosos por hora, en 24 horas le pondríamos 96 miliequivalentes, y si ponemos 3 ampollas en total en 24 horas vía oral, y recordamos que una ampolla de catrol trae 20 miliequivalentes de potasio, estaríamos poniendo 60 miliequivalentes de potasio oral, más los 96 endovenosos, es decir, estaríamos reponiendo 156 miliequivalentes día de potasio. Y créanme que para la gran mayoría, diría yo un 95% de los pacientes con hipocalemias moderadas o leves, esa reposición o esa cantidad de miliequivalentes de potasio van a ser más que suficientes. ¿Qué es lo importante? Que controlemos las pérdidas de potasio y que estemos haciendo seguimiento seriado de electrolitos séricos, en este caso de potasio en 12 o en 24 horas. Existen muchas fórmulas de cálculos de déficit de potasio. La que tradicionalmente habíamos enseñado, que era 3.6 menos el potasio del paciente por 333, o la reposición de la estimación de déficit de potasio de acuerdo a la severidad de la hipocalemia, donde mirábamos si la hipocalemia era leve, decíamos que había un déficit de un 5% de agua corporal total,
Si la hipocalemia era moderada, decíamos que un déficit del 10% de potasio corporal total. Realmente no los quiero enredar con esas fórmulas porque casi no las empleamos en la práctica clínica y las empleamos sobre todo en aquellos escenarios donde vamos a calcular infusiones de potasio puro, en escenarios de cuidado intensivo con catéter venoso central, donde sí vamos a estimar un déficit ya mucho más alto y una reposición casi que a dosis de 8, 10, 14 miliequivalentes por hora. Como eso es un escenario de medicina especializada, emergenciología, cuidado intensivo, medicina interna, al nivel de formación de ustedes, básicamente estudiantes que optan por ahora por medicina general, pues no quisiera yo atiborrarlos de esa información. Es la razón por la que básicamente no les presento aquí esas fórmulas de reposición. Vamos ahora a discutir el caso 2, un caso de hiperpotasemia. Este caso presenta el escenario de un paciente que ingresa al servicio de urgencias con una edad de 58 años de edad, un antecedente de diabetes mellitus desde hace 12 años, con un diagnóstico establecido de una enfermedad renal crónica en estadio 3A, es decir, su tasa de filtración glomerular basal está entre 30 y 44 mililitros minuto, y además un estadio A3, es decir, que su albuminuria está por encima de 300 miligramos en 24 horas. Todo eso ocasionado por una nefropatía diabética. Acá tenemos una creatinina de base que es muy importante, que está en 1.6 miligramos por decilitro, que tiene un peso estimado del paciente de 65 kilos y una proteinuria ambulatoria de 1200 miligramos en 24 horas. Es decir, este paciente no tiene proteinuria en rango nefrótico. Recordemos que la proteinuria nefrótica se mueve alrededor de 3,5 gramos en 24 horas. El paciente toma enalapril 20 miligramos cada 12 horas, carvedilol, furosemida y linagliptina. Se había programado una realización de una cistoscopia por hiperplasia prostática y dentro de su preparación los profesionales de la salud que lo atendían le habían administrado 1 gramo intramuscular de amicacina por 2 días. Posteriormente el paciente inicia con oliguria, edema en miembros inferiores, palpitaciones y debilidad muscular. Consulta entonces a urgencias y el médico que lo atiende identifica un paciente en la sala de observación con una presión arterial de 156/98, afebril con unos signos vitales salvo la hipertensión, por lo demás normal. Toma paraclínicos con los siguientes resultados: una creatinina de 4,5 miligramos por decilitro, un BUN de 28, un parcial de orina que evidencia su proteinuria, con piuria, leucocitos de 10 a 14, sin bacterias, con un electrocardiograma que evidencia un ritmo sinusal, un QRS de 80, un QT corregido normal, sin cambios en la onda T o en la onda P. La frecuencia cardíaca estaba normal en el electro y el potasio sérico estaba en 6,6, es decir, tenía una hiperpotasemia severa. ¿Qué problemas identificó el estudiante en este caso? Entonces les quería presentar. Él habla de oliguria, edema en miembros inferiores, palpitaciones, debilidad muscular, la creatinina alta, el BUN alto, la proteinuria y el potasio. Realmente quise mostrarlos intencionalmente porque esto no es una lista de problemas. Básicamente acá está haciendo el estudiante una lluvia de ideas de las principales alteraciones, síntomas, signos y paraclínicos que él pudo identificar. Digamos que este es el paso previo a lo que sería la identificación y el abordaje. Estos serían los problemas que yo plantearía y básicamente identificamos en este caso. Lo primero es que es un paciente con una enfermedad renal crónica previa por nefropatía diabética, hipertenso, diabético y que está cursando en el momento con una injuria renal aguda oligúrica con una clasificación CADIGO 3, dado que su creatinina es mayor de 4, de origen intrarrenal. Si miramos la relación BUN-creatinina, a diferencia del primer caso donde hablábamos de que la relación estaba más de 20 y que nos sugería de pronto que la falla renal aguda era prerrenal, en este caso la relación es menor de 20 y tendríamos que lo más probable con este paciente es que esté cursando con una necrosis tubular aguda por la nefrotoxicidad de la amicacina que recibió y que adicionalmente pues está cursando con una alteración electrolítica tipo hiperpotasemia severa. Le preguntamos también a los estudiantes cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que deberíamos buscar en este caso y acá básicamente tendríamos la respuesta del estudiante donde habla de que la hipercalemia podría cursar con bradicardia sinusal, digamos que serían estadios más severos. Quería resaltarles acá en esta parte, la hipercalemia normalmente vamos a tener ondas T picudas y altas y posteriormente podemos tener un alargamiento del QRS. Esto los quise ilustrar en esta figura que tomé de internet, donde se explica muy bien las alteraciones principales en el EKG que tendríamos de acuerdo a los niveles séricos de potasio. Importante siempre para un médico en el servicio de urgencias es identificar la onda T.
porque el paciente que cursa con potasio por encima de 5,5 y sobre todo de 6, la onda T se empieza a elevar y la altura empieza así a equiparar casi que la altura o el voltaje de la onda R. Hablamos de una T picuda cuando hay una T elevada simétrica, o sea de base delgada y con una altura muy similar a la R. Y posteriormente pues vendrían alteraciones más severas como el alargamiento del intervalo PR, la desaparición de la onda P, ustedes ya no ven acá la onda P, y un QRS ensanchado. Todo esto prácticamente son premonitorios de complicaciones y de taquiarritmias ventriculares severas que pueden llevar al paciente a una parada cardíaca. Bueno, entonces, identificados los problemas, ¿cuáles serían las respuestas para este paciente? Básicamente, lo primero es que, como es un paciente que está cursando con una injuria renal aguda severa, con una tasa de filtración muy reducida e hiperpotasemia, debemos suspender todos aquellos medicamentos que pudieran elevar el potasio. Básicamente, el enalapril, en el caso del paciente que tome losartán o que tome espironolactona, esos medicamentos deberían retirarse. Por otro lado, vamos a tratar de aumentar la excreción urinaria de potasio, entonces vamos a colocar diuréticos de asa como la furosemida a tasas de 20 o 40 miligramos cada 8 horas. El paciente que está oligúrico o anúrico va a ser más difícil que tenga una respuesta positiva, pero debemos ofrecer esa alternativa. Luego vendría la administración de soluciones polarizantes o la solución de dextrosa con insulina, que básicamente lo que busca es a través de la insulina o la acción de la insulina cristalina interiorizar un poco el potasio a nivel celular. ¿Cómo se prepara? Una bolsa de 500 cc de destrosal 10, le adicionamos 10 unidades de insulina cristalina y pasamos la infusión en 1 hora. Es importante por el riesgo de hipoglicemia que presentan estos pacientes que administremos o que estemos monitorizando muy frecuentemente la glucometría por el riesgo de hipoglicemia. Entonces se recomienda una glucometría durante la infusión y 1 hora posterior a terminar la infusión. Los beta-2 agonistas como el salbutamol en nebulizaciones o en inhalaciones también van a permitir un agonismo de receptores de la bomba de sodio-potasio ATPasa y ayudan a interiorizar el potasio a nivel celular. Gluconato de calcio, donde tengamos cambios en el EKG porque se consideran estabilizador de las membranas. Si hay en los gases arteriales una acidemia metabólica severa, un bicarbonato menor de 10, podríamos administrar transitoriamente bicarbonato de sodio para tratar de disminuir la acidosis y mejorar la entrada de potasio a nivel celular, sobre todo en aquellos pacientes críticos mientras estamos haciendo preparación para hemodiálisis de urgencia, que finalmente va a ser lo que va a resolver el problema del diente. Vamos entonces a hablar ahora del tercer caso, el caso del paciente con hipernatremia. Esta era una paciente de 79 años con un antecedente de una demencia asociada a enfermedad de Parkinson de 10 años de evolución, que venía en tratamiento farmacológico con parches de rivastigmina, clozapina y sertralina. Había tenido desde hace 2 meses síntomas de disfagia. Su cuidadora refería que ha tenido tos con la ingesta de líquidos claros, agua por ejemplo. Se demora con la comida mucho tiempo en la boca y presenta salivación intensa. De hecho, habían optado por cambiar la consistencia de los alimentos a una dieta espesa. Sin embargo, en los últimos días la paciente ha disminuido notoriamente su ingesta. Si miramos su capacidad funcional, es una paciente que presenta un Bartel de 0, es decir, tiene una dependencia total para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Cuando llegó al servicio de urgencia llevaba pues una semana de deterioro de la ingesta, anorexia. 2 días antes del ingreso cursó con somnolencia y desorientación. Al ingreso se encontraba una mujer oral seca con una presión arterial de 90/50, un peso estimado de 60 kilos. El médico de turno de urgencia le administra un bolo de 500 centímetros cúbicos de lactato de Ringer y deja una infusión a 100 cc hora, ordena para clínicos y la ingresa a observación. El médico de observación recibe un reporte de laboratorio donde se evidencia un sodio de 170 milicavalentes por litro con un cloro de 124, potasio y calcio normales, un BUN marcadamente elevado de 98 y una creatinina de 1,8 miligramos por decilitro. Se plantearon entonces estas preguntas. Acá tenemos la respuesta de los estudiantes. Nuevamente, ¿qué problemas identificaron en este paciente los estudiantes? A manera de lluvia de ideas, pues nuevamente se identifica una disfagia, la cialorrea, el deterioro de la ingesta, la anorexia, la somnolencia, la desorientación, mucosa oral seca, hipotensión arterial, hipernatremia, hipercloremia, aumento de unicreatinina. Nuevamente les resalto que más allá de ser una lista de problemas, acá lo que tenemos es simplemente una lluvia de ideas, que es el primer paso, identificar aquellos síntomas, signos y alteraciones paraclínicas que nos deben permitir después construir los problemas. Entonces, tenemos acá los problemas que identificamos en esta paciente de una manera más elaborada.
Primero es que está cursando con un delirium hipoactivo, es una paciente que tiene un deterioro agudo de su estado mental, está con alteración de la conciencia y de la atención, y pues vamos a asumir que este delirio hipoactivo es por encefalopatía metabólica. ¿Por qué hablamos de metabólica? Porque tenemos claramente una hipernatremia severa de etiología hipovolémica. Adicionalmente tenemos una injuria renal aguda, CADIGO 1, presuntamente de origen prerrenal. ¿Por qué? Porque si recordamos el BUN que estaba en 98, la creatinina de 1,8, hacemos una relación BUN sobre creatinina, nos da 54. Recuerden ustedes que la relación BUN-creatinina, cuando está por encima de 20, nos ayuda, o es una de tantas herramientas que tenemos para plantear la posibilidad de que esa falla renal aguda sea por problema prerrenal y no tanto un problema intrarrenal. ¿Qué hay de enfermedad de base? Una enfermedad de Parkinson severa con demencia y una disfagia orofaringea severa de origen neurogénico. Les había planteado esta pregunta de por qué sería importante preguntar síntomas urinarios, incluido el volumen de la orina, y solicitar un parcial de orina, y me gustó y quise compartirle la pregunta del estudiante, la respuesta del estudiante. Se la voy a leer textualmente. Él habla de que conociendo las características de la orina, como la osmolaridad, los niveles de electrolitos y la densidad, y así como su volumen, se permite una aproximación diagnóstica a la causa de la hipernatremia. Y él nos plantea, por ejemplo, acá uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos tener siempre en pacientes con hipernatremia, que es la diabetes insípida. Esta paciente no tiene una diabetes insípida. Recordemos que las manifestaciones más importantes de diabetes insípida tienen que ver con poliuria y con una hipostenuria, es decir, una orina muy clara, casi como agua, y una densidad urinaria muy baja y una osmolaridad muy baja. Es decir, usted mira, son pacientes que reúnen 5 o 6 litros de orina perfectamente, tienen mucha orina en la noche, la densidad de la orina está por debajo de 1005 y tienen hipernatremia. Me gustó porque pues, nos recuerda un poco el diagnóstico diferencial de pacientes con hipernatremia, y además que sería más aplicado para este caso, y es que en situaciones como esta paciente con deshidratación severa, pues la presencia de hipernatremia con oliguria, y si le tomamos un parcial de orina y tenemos una orina colúrica concentrada, una densidad encima de 1030, pues vamos a soportar el diagnóstico de injuria renal aguda de origen prerrenal por la deshidratación tan severa, y acuérdense que acá la relación BUN-creatinina nos soportaba esa impresión diagnóstica. Sigamos entonces en la resolución de este caso. Traemos un caso de un paciente con una hipernatremia severa de origen hipovolémico. El médico general del primer abordaje ya ordenó una hidratación de líquidos endovenosos con cristaloides como lactato de Ringer. Luego de eso tenemos un paciente con hipernatremia severa, por tanto lo ideal es pasarnos a una solución hipotónica. Acá se seleccionó una solución al medio, es decir, una solución salina con una concentración de 0,45%. Recuerden que la solución salina normal o al 0,9% tiene una concentración de sodio de 154 miliequivalentes por litro. Cuando decimos una solución al medio, hablamos de una solución al 0,45 que contiene 77 miliequivalentes por litro de sodio, y una solución al cuarto sería una solución al 0,22 que tendría 40 miliequivalentes por litro. ¿Por qué es importante recordar estos números? Porque cuando vamos a corregir sodio, tanto hipernatremia como hiponatremia, tenemos que estar presentes siempre de unos límites máximos de cambio de sodio en 24 horas. La recomendación es que nosotros no debemos pasarnos de 10 miliequivalentes en 24 horas de aumento o de descenso, porque podríamos generar edema cerebral si corregimos rápidamente una hipernatremia, o mielinolisis pontina si aumentamos rápidamente el sodio en un paciente con hiponatremia. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Pues hacemos uso de esta fórmula que se llama cambio de sodio. Es una fórmula que nos permite estimar el cambio del sodio con un litro de la solución que voy a escoger. Me explico. Vamos a aplicar esta fórmula en este paciente y vamos a ir ejemplificando esta alteración. Si yo tengo un sodio infundido de una solución al 0,45, estoy hablando que el sodio la concentración de sodio de esa solución va a ser 77. El sodio del paciente en este caso es 170 y lo divido sobre el agua corporal total más 1. Recordemos que el agua corporal total de una mujer adulta mayor es el 45% de su peso. Como nos decían que pesaba 60 kilos, entonces hacemos 60 kilos por 0,45, nos da 27 litros. Ese sería el agua corporal total de la paciente. Entonces acá tenemos la fórmula finalmente, 77 que es el sodio infundido o el sodio de la solución, menos 170 que sería el sodio del paciente,
y lo vamos a dividir sobre 27 más 1, y eso, haciendo esta resta y luego dividiéndolo sobre 28, tenemos un resultado de 3,32 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir que el cambio de sodio me haya dado 3,32 miliequivalentes por litro? Básicamente que si yo a esta paciente con este peso y esta hipernatremia severa le administro 1 litro de solución al medio, yo espero que el sodio me baje 3,32 miliequivalentes. ¿Qué hago después entonces con ese estimado de cambio de sodio? Pues voy a calcular la tasa de infusión. Recordemos que lo máximo que debería yo cambiar en 24 horas es 10 miliequivalentes. Entonces tengo una meta de infusión que va a ser 10 sobre el cambio de sodio que lo tengo acá arriba, 3,32, y luego lo multiplico por 1000, que es lo que tenemos acá. 10, la meta de cambio de sodio, o 10, que es lo que espero que cambie el sodio en 24 horas, sobre 3,32, que fue lo que me dio el cambio de sodio en esta paciente. Eso lo multiplico por 1000 y me da 2688 cc en un día. Para calcular la tasa de infusión, entonces divido esos cc para 24 horas, lo divido sobre 24 y voy a tener 125 cc hora como la velocidad de infusión de la solución al medio, en esta paciente. ¿Cuál sería entonces la orden médica? A esta paciente vamos a preparar una solución al medio. Básicamente lo que hace la enfermera es mezclar en 2 partes iguales solución salina normal y agua, o podemos preparar 2 ampollas de natrol en 480 cc de agua destilada. Acá no sería 20 cc, sí, 20 cc son 2 ampollas de natrol en 480 cc de agua destilada. La otra solución, que es solución al cuarto, es 490 cc de agua más 1 ampolla de natrol. Entonces acá la enfermera prepara la solución al medio y esa solución la vamos a pasar a 125 cc por hora por bomba de infusión. Y es importante hacer un control seriado cuando las alteraciones electrolíticas son severas. Siempre recomendamos un control de 6 a 8 horas para mirar que vaya teniendo el comportamiento de la concentración sérica de sodio, el descenso que calculamos. Es decir, si calculamos un descenso de 10 en 24 horas, yo espero que en 8 horas de iniciada la infusión, pues el sodio haya bajado 2-3 miliequivalentes por litro. El penúltimo caso es un caso de una hiponatremia severa. Entonces acá vamos a tener un paciente que ingresó al servicio de urgencias de la Foscal, de 88 años de edad, con un cuadro de 4 días de deterioro del estado de conciencia, astenia, adinamia, hiporexia, hasta que ya finalmente su estado de conciencia se tornó en estupor. Este paciente no refiere fiebre o cambios en la orina. Le tomaron una glucometría que reportó 100 miligramos por decilitro. Al examen físico de ingreso, unos signos vitales normales, un peso de 50 kilos, una mucosa oral húmeda, un examen neurológico que, a diferencia del estado de conciencia alterado, pues no había una focalización motora ni signos meningios. Y al interrogar antecedentes, pues básicamente la cuidadora solo refería a un trastorno de ansiedad y depresión con un inicio de sertralina 50 miligramos día desde hace 2 meses. Los resultados de esta paciente pues reflejan un cuadro hemático normal, una creatinina y un BUN dentro de límites normales y un sodio severamente disminuido con una hiponatremia de 114. El potasio y el magnesio fueron normales. ¿Cuáles problemas identificó en esta paciente el estudiante? Deterioro del estado de conciencia, astenia, anemia, hiporexia, estupor, trastorno depresivo y de ansiedad e hiponatremia. Pero, pues, recalcando y retomando lo que les he venido insistiendo a lo largo de la presentación, realmente los problemas de esta paciente serían un delirium hipoactivo, predomina la alteración de la conciencia, por una encefalopatía metabólica, dado que tenemos hiponatremia severa, hipoosmolar e eubonémica. Y como comorbilidad, su trastorno de ansiedad y de... Siempre es importante en el abordaje de pacientes con hiponatremia esta primera pregunta, y es saber cuál es la osmolaridad plasmática de la paciente. Recordemos que la fórmula de osmolaridad efectiva es 2 veces el sodio más el resultado de dividir glicemia sobre 18. En esta paciente tendríamos 2 por 114 más lo que nos da de dividir 100 sobre 18, y eso nos da 233 miliosmoles por litro. Es decir, es una paciente con hipoosmolaridad, pues la osmolaridad normal está entre 2,80 y 2,95. ¿Cuál sería la clasificación de la hiponatremia? También son 4 preguntas o 4 apellidos importantes que hay que ponerle a un paciente con hiponatremia.
Primero, cuál es la concentración de su sodio y la severidad. Acá tenemos una paciente con un sodio por debajo de 120 que lo cataloga como una hiponatremia severa. Según el tiempo de evolución, si no conocemos el tiempo de evolución o estamos seguros que lleva más de 48 horas, hablaremos de hiponatremia crónica. Según la valoración del volumen extracelular, es muy importante porque una vez sabemos que es una hiponatremia hipoosmolar, tenemos que examinar al paciente, interrogar y mirar y clasificar finalmente el volumen extracelular. Entonces podríamos tener tres escenarios. Un paciente con un exceso de agua, un paciente en anasarca, con edema pulmonar, con derrames pleurales, ascitis, edema de miembros inferiores. Tendríamos un paciente con hiponatremia hipervolémica. Recuerden que las enfermedades que más llevan a este tipo de hiponatremia son las que cursan con anasarca, falla cardíaca, falla renal, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Tenemos el otro extremo, que es el paciente con signos de deshidratación, con pérdidas gastrointestinales o urinarias de agua, donde vamos a tener mucosa seca, hipotensión ortostática, sed intensa, hipotensión, taquicardia, como es el caso de pacientes con diarrea, quemaduras, pancreatitis, colecciones intraabdominales o incluso la misma sepsis. Y en el grupo intermedio tenemos los pacientes que ni están edematizados ni están deshidratados, es decir, tienen un volumen extracelular prácticamente normal o sin signos claros de deshidratación o hipervolemia, y acá hablaríamos de hiponatremias euvolémicas. Es importante porque en este grupo es donde entran aquellas patologías tan importantes como el síndrome de secreción inapropiada de ADH, que es casi que la causa número uno de hiponatremias severas en estos escenarios. Y según la gravedad de los síntomas, acá ya habíamos dicho que por el valor sérico de potasio, de sodio, ya teníamos una hiponatremia grave, pero acá tenemos un compromiso neurológico severo, un delirio, y a veces incluso podemos tener episodios convulsivos, y esas dos condiciones ya la clasifican como hiponatremia severa. ¿Qué estudios diagnósticos debemos solicitarle entonces a esta paciente? La paciente cursa con un cuadro de hiponatremia hiposmolar con euvolemia, esto es respuesta del estudiante que es más que adecuada, el cual puede ser causado por patologías como el síndrome de secreción inadecuada de ADH, pero asimismo el hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. Luego entonces él solicitaría TSH, T4 libre, parcial de orina y osmolaridad urinaria, un sodio en orina en una muestra aislada, unos niveles de cortisol en la mañana y un ácido úrico. Recuerden ustedes que el sodio en orina, tengo que estar claro de que si el paciente viene tomando diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, pues siempre me va a salir alto, entonces tengo que tener cuidado con la interpretación de este paraclínico en pacientes con uso de diuréticos. Y los niveles de ácido úrico son importantes porque hacen parte de los criterios de soporte de síndrome de secreción inapropiada de ADH. ¿Cuál sería la indicación de manejo en este paciente? ¿Qué tenemos? Una paciente con una hiponatremia severa, euvolémica, crónica, con un sodio de 114. Las mismas apreciaciones que les hablé del paciente con hipernatremia. No podemos hacer un cambio de más de 10 miliequivalentes en 24 horas porque aumentamos el riesgo de mielinolisis pontina. En este caso, como es una hiponatremia severa, euvolémica y estamos pensando en SIAD, pues lo que vamos a seleccionar es una solución salina hipertónica, es decir, una solución salina al 3%. Y además restringir la ingesta de líquidos. Recordemos que la concentración de sodio de una salina al 3% es de 513 miliequivalentes por litro. Y recordemos, para pasar a la fórmula de cambio de sodio, que el agua corporal total es, en este caso que es un hombre, el 50% del peso. Entonces tendríamos 50 kilos de peso por 0,5. En este paciente tendríamos 25 litros de agua corporal total. Entonces recordemos la fórmula de cambio de sodio, sodio de la infusión, en este caso sería 513 miliequivalentes porque vamos a seleccionar solución al 3%, menos el sodio del paciente, 114, lo dividimos sobre 25, que es el agua corporal, más 1. Entonces 513 menos 114, luego lo dividimos por 26 y nos da 15,3 miliequivalentes por litro. ¿Qué significa cambio de sodio 15,3? Que con cada litro de solución al 3%, yo espero que el sodio del paciente aumente 15,3 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto quiero que me aumente en 24 horas? Recordemos que en lo posible no pasemos de 10. Luego entonces vamos a calcular la tasa de infusión. Meta 10 en 24 horas, dividido sobre el cambio de sodio, 10 sobre 15,3, lo multiplico por 1000 y eso luego lo divido por 24 horas para que me dé la infusión por hora. Y acá tenemos un resultado de 27 cc por hora. ¿Qué orden médica le doy a la enfermera?
Vamos a preparar una solución al 3% que se hace con 410 cc de solución salina normal más 9 ampollas de natrol. Eso es la mezcla de solución al 3% y lo vamos a pasar a 27 cc por hora por bomba de infusión. Es importante también tener en cuenta y recordar que la solución hipertónica se suspende una vez logramos un nivel sérico de sodio de 125 o más. Acá la paciente mejora después de la administración de solución al 3% y luego de que tenemos una serie de laboratorios que se habían solicitado para completar el diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de ADH, nos llega un reporte de una TSH de 16, un T4 libre bajo de 0,5, un cortisol en la mañana normal, un ácido úrico menor a 4, un sodio en orina aumentado y un parcial de orina con una ansiedad de 1015 sin infección. Le preguntamos a los estudiantes entonces, ¿consideran que la paciente cumple criterios para SIAD? ¿Cuál sería la etiología entonces? Acá tenemos que la paciente posee algunos criterios de SIAD como el sodio en orina aumentado, el ácido úrico y que la osmolaridad de la orina dio más de 100. El problema es que tiene un perfil tiroideo alterado y si bien podríamos hablar de SIAD y sobre todo asociado al uso de sertralina, también tenemos una paciente con hipotiroidismo primario porque tiene una TSH alta, un T4 libre bajo. Por tanto, en el plan de egreso tendríamos que suspender la sertralina gradualmente porque el inhibidor de recaptación de serotonina igual va a aumentar la probabilidad de hacer nuevos episodios de hiponatremia. Iniciar reposición de levotiroxina, que para un adulto mayor siempre vamos a empezar dosis baja, 25 microgramos vía oral en ayunas. Y más o menos en un periodo de 4 a 6 semanas vamos a realizar el nuevo control de perfil tiroideo buscando que la TSH pues haya bajado de 6. Bueno, muy bien, y tenemos el último caso, un caso de una paciente con hipercalcemia. Este es un caso muy diciente, valoramos una paciente por el equipo de geriatría de 74 años, ingresó posterior a la limitación funcional de la marcha por un trauma que tuvo en la cadera derecha, con una documentación de una fractura intertrocantérica de fémur derecho. En la valoración preoperatoria se solicitaron laboratorios que reportaron una hemoglobina de 11,2, unas plaquetas normales, una creatinina de 1,5 con una albúmina de 2,8 y un calcio de 14,5 y una velocidad de sedimentación globular de 100. La paciente se encuentra somnolienta, desorientada, con mucosas secas, sin focalización neurológica, con unos signos vitales de 130/70 y un peso de 45 kilos estimado. La paciente no tenía antecedentes conocidos, lo único que decía su familiar era que ella siempre en los últimos 6 meses venía aquejando un dolor lumbar. Bien, entonces la primera pregunta al identificar esa hipercalcemia es ¿cuál es el calcio corregido de esta paciente? Entonces, recordemos que el calcio corregido se estima con esta fórmula, 0,8 por 4 menos la albúmina del paciente y a eso le sumamos el calcio. Luego de despejar la fórmula, 4 menos 2,28, luego lo multiplicamos por 0,8 y eso lo sumamos al calcio, tenemos un total de 15,5 miligramos por decilitro. Es decir, estamos ante una paciente con hipercalcemia severa. ¿Qué problemas identificó en esta paciente el estudiante? Entonces, fractura intertrocantérica, creatinina alta, albúmina, calcio. Hasta ahí nuevamente, estábamos acostumbrados solamente a mencionar paraclínicos y síntomas. Pero veamos entonces, vamos a estructurar mejor la lista de problemas. Antes de eso, le habíamos preguntado a los estudiantes qué etiología sospechaban en este caso y qué estudios adicionales solicitarían. Acá el estudiante sospechó un hiperparatiroidismo primario debido a que es la patología más frecuente encontrada en hipercalcemia y le solicitó a la paciente PTH, 25-hidroxivitamina D y calcio en orina de 24 horas. Sin embargo, a pesar de que eso podría ser cierto, recordemos que en el grupo etario de pacientes ancianos, normalmente la hipercalcemia vamos a buscar, después de que hemos evaluado la PTH, normalmente vamos a encontrarnos siempre con hipercalcemia maligna. La lista de problemas que nosotros elaboramos en esta paciente fue una fractura de cadera de probable origen patológico, una osteoporosis severa de etiología secundaria. Es difícil pensar en esta paciente que la osteoporosis de ella con esa hipercalcemia es posmenopáusica, ¿cierto? Cursa con un delirio hipoactivo, tiene una hipercalcemia maligna severa porque su calcio sérico está por encima de 14 y acá la principal etiología que vamos a interrogar es mieloma múltiple. ¿Por qué? Recuerden ustedes la mnemotecnia CRAP de mieloma. Pacientes con hipercalcemia que cursan con falla renal, anemia normocítica y enfermedad ósea son pacientes con alta probabilidad de mieloma. En enfermedad ósea tenemos fracturas patológicas y
tendríamos que buscarle a esta paciente lesiones líticas en una radiografía de cráneo simple o de huesos largos. Y acá es importante que la BCG de esta paciente está en valores muy altos, por encima de 80. Siempre una BCG muy alta, 80, 100, 120 en un adulto mayor, nos debe alarmar hacia la probabilidad de una gamapatía monoclonal. Hay muchas globulinas en un paciente que precipita grandemente los glóbulos rojos. Pues unos pacientes con velocidades muy altas normalmente tenemos que hacer electroforesis de proteínas, inmunofijación y niveles de inmunoglobulinas para documentar gamapatías monoclonales que nos aumentarían la probabilidad de un mieloma múltiple, y tendríamos que posteriormente hablar con hematología para el diagnóstico a través de un estudio de médula ósea. Y el dolor lumbar crónico, que es uno de los principales síntomas en este paciente o de pacientes con fracturas vertebrales también. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente? Bien, sería el consumo de calcio en la dieta restringido, pero más importante aún en una paciente con delirio agudamente enferma es la hidratación. Hay que expandir la volemia y aumentar la diuresis para que se aumente la excreción urinaria de calcio. Entonces es usual que estos pacientes lo manejemos con solución salina normal a tasas de infusión altas, 100, 200 cc por hora, buscando diuresis altas, gastos de 2 cc kilo hora, o podemos hacer el cálculo de líquidos basales con la fórmula de 2000 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal para 24 horas. Hay que aumentar la excreción urinaria de calcio, entonces aumentamos a través de la administración de furosemida a dosis de 20 miligramos cada 6 horas, y el uso de bisfosfonatos, porque los bisfosfonatos van a disminuir la actividad osteoclástica y la resorción ósea y nos ayudan a mejorar el dolor y el nivel de calcio sérico. Entonces lo ideal es administrar ácido zoledrónico ajustado siempre a tasa de filtración glomerular, a dosis de 3 o 4 miligramos en infusión de 1 hora, y más o menos se repite a una frecuencia mensual. Y otro medicamento importante sería un antirresortivo como el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa a dosis de 60 o 120 miligramos subcutáneos cada mes. Importante que ustedes vean acá que las dosis de bifosfonatos o de denosumab son diferentes a las que usamos eventualmente para osteoporosis posmenopáusicas normales. Y por último, en casos severos, en el manejo de la hipercalcemia refractaria o calcios por encima de 17, normalmente los pacientes deben ir a hemodiálisis de urgencia. Bueno, muy bien, hemos finalizado entonces la revisión y la retroalimentación de los casos clínicos que tenían para desarrollar en el taller. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y que esta revisión les haya permitido consolidar un poco las destrezas en el abordaje de los trastornos electrolíticos. Estos son mis datos de contacto, mi correo electrónico, y los invito a descargar la aplicación Geriatria App y a visitar la página Aula Geriatría, donde encuentran material de lectura y de profundización en todas las patologías que tienen que ver con los adultos y adultos mayores. Les agradezco mucho su atención.